hermanos, damos gracias a Dios por la vida de todos nosotros y de todos los creyentes y que el mensaje sea de bendición en el día de hoy. Bueno, vamos a hablar del amor de Dios. Hablamos en un anterior estudio, hablamos del amor a Dios y cómo se tiene que entender el amor a Dios. Y hablábamos que el amor a Dios son obras a través de la fe. Y la fe es el plan de Dios, ¿no? La fe tiene que ver con creer a Dios y con creer en su plan, en su palabra. Entonces, el amor a Dios obra a través de la fe. Bueno, ese era el resumen del primer estudio que hablamos sobre el amor de Dios. Y vamos a seguir viendo que el amor a Dios tiene que ver con la obediencia. El amor tiene una ligadura directamente con la obediencia a Dios a través de su voluntad. Dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y la santificación es la limpieza del alma. Y dice que nada que no sea limpio entrará en el reino de los cielos. Y además el amor de Dios tiene que ver con la vida, con alcanzar la vida eterna o la inmortalidad. Porque cuando perecemos en este mundo, si perecemos sin fe, pues no hay esperanza para nosotros. Pero el amor de Dios nos trae esperanza. Bueno, vamos a comenzar en Lamentaciones 3, 22 al 26 y habla de las consecuencias de la rebeldía. Es un pasaje que en Lamentaciones habla del profeta Jeremías, se lamenta por el destino de su pueblo porque ha sido hallado rebelde y Dios lo castiga. Bueno, dice en Lamentaciones, dice, esto reduciré a mi corazón, por lo cual esperaré. Dice, por la misericordia de Jehová, que no somos consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Dice, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Dice, mi parte es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le buscare. Bueno es esperar, callando en la salud de Jehová. Bueno, pase lo que pase en este mundo, debemos de esperar en Jehová, en su fe, creyendo en él y en su plan. Es algo, lo vamos a ver más adelante, que no podemos echar en saco roto. No podemos descuidar la fe, porque entonces sí nos podemos perder. Bueno, vamos a ver que el propósito de Dios para nuestra vida es el amor. El objetivo del propósito de Dios es que aprendamos a amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y el amor está fundamentado en la obediencia a Dios. Bueno, el primer mandamiento de la ley de Dios dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Dice, y el segundo es similar a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los dos mandamientos tienen en común, amarás a Dios, al Creador de todo, y amarás a tu prójimo, que fue creado como tú, ¿no? Es tu semejante. Dice, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo el Antiguo Testamento depende de estos dos mandamientos. Bueno, ahora, ¿qué es el Antiguo Testamento? Bueno, el Antiguo Testamento es el plan de Dios para iniciar al ser humano en el amor a Dios, o sea, en la santificación. Quiere decir que el plan comienza en un inicio para que el hombre pueda comprender cómo se ama a Dios. Y Dios implementa la ley mosaica. Pero vamos a ver que esto va más allá de la ley mosaica y hay una ley de la gracia, que es la ley de Cristo, que es, dice más adelante el apóstol Pablo, que si no estamos en esa ley, si no tenemos amor en nosotros mismos del Señor, dice que todo esto no vale de nada, porque no vamos a alcanzar vida eterna. Pero también hay una ley del perfecto amor,
que es la ley del Padre, y el Señor nos lleva a ese amor perfecto, nos lleva al Padre. Bueno, vamos a ver, para entender todo esto, hay unos fundamentos. La Biblia tiene unos fundamentos, un conocimiento intrínseco, oculto, y vamos a ver que Dios hizo todo por amor, ¿no? El primer fundamento es el amor, que significa que Dios todo lo que hizo, la creación, la hizo, primero, Él es un ser de amor, todo lo que hizo lo hizo con amor y por amor, y el significado, el destino de todo esto es que los seres vivan para siempre, que alcancen vida eterna o vida para siempre, inmortalidad. El segundo fundamento es la libertad. Dios dio libertad a los seres creados. Nos dio libre albedrío. Y dice que la libertad es la capacidad de elegir libremente, dice, en actuar y juzgar. O sea, nosotros somos libres de creer a Dios, de creer en su plan o de no creer. Él nos llama a que creamos y nos llama a su amor para que vivamos, pero nosotros somos libres de tomar ese camino de amor o de perdernos, ¿no? Bueno, este es el tercer fundamento para que se cumpla los dos anteriores, es que nos dio voluntad propia, que es la capacidad de elegir, ¿no? Para ser libres. Bueno, entonces dice que para que esa voluntad tenga sea real, ¿no? Dice que nos dio la facultad de decidir y ordenar la propia conducta. O sea, todo lo hizo por amor, nos hizo libres para que elijamos, pero además la voluntad está en nosotros, en nuestra alma. El cuarto fundamento es que Dios es flexible y sus leyes son flexibles. Dice, el fundamento práctico de este principio divino está expresado en la ley del arrepentimiento y del perdón. Bueno, dice que la flexibilidad es la capacidad de doblarse un cuerpo fácilmente sin que exista peligro de que se rompa. Esa es la capacidad material, pero vamos a la cuestión de la flexibilidad espiritual. Bueno, la flexibilidad espiritual, dice, es la capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas circunstancias o para acomodar las normas a las distintas situaciones o necesidades. Palabras similares a flexibilidad son transigencia y permisividad. Bueno, en resumen, la flexibilidad está expresada en la ley del perdón. Quiere decir que cuando nosotros nos equivocamos, si nosotros nos arrepentimos de forma sincera, Dios nos perdona y nos retrotrae al punto antes del error espiritual, que también en la Biblia lo llama pecado. ¿No? Y esa parte es borrada y comenzamos de nuevo en la siguiente oportunidad. Bueno, también hay otro fundamento que es la responsabilidad. Y dice que la responsabilidad es dar cumplimiento a las obligaciones y ser cuidadoso al tomar decisiones o al realizar algo. La responsabilidad es también el hecho de ser responsable de alguien o de algo. En otras palabras, responsabilidad significa cuidar de sí mismo y de los demás, en respuesta a la confianza que Dios deposita en nosotros. Cuando nosotros somos responsables, estamos expresando el sentido de comunidad y de compromiso que asumimos con los demás, en consonancia con la intensidad de nuestro amor a Dios. Bueno, ser responsables es tomar la iniciativa de la obediencia a Dios a través de su voluntad. Eso es responsables, no es ni más ni menos que está expresado de forma perfecta en la figura del Señor, en la obediencia perfecta del Señor al Padre. Bueno, vamos a ver que el amor a Dios implica obediencia a Dios. El amor a Dios implica que le obedezcamos. Y la obediencia es progresiva. No podemos empezar obedeciendo en todo. Conocemos una parte de su palabra y obedecemos en parte. Y vamos ampliando el conocimiento y también ampliamos la obediencia. Bueno, dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento,
la obediencia está ligada al amor de Dios. El objetivo del plan siempre es el amor de Dios. Ahora, en el Antiguo Testamento, la obediencia era a través del temor. El ser humano obedece a Dios por miedo al castigo, pero en el Nuevo Testamento la obediencia es por convicción propia, por amor, ¿no? Entonces, hay diferencias entre estos dos aspectos. Bueno, el amor de Dios dice que no es puramente emocional, no es una emoción propia, lo que yo pienso de Dios, lo que pienso de su palabra, lo que yo creo o lo que yo hago, ¿no? Por creer en Dios o en lo que dice la Biblia. Se necesita conocimiento de Dios específico, conocimiento específico. El amor de Dios no es sentimental. El amor de Dios no es fácil y no es blando. Nos lleva por un camino de espinas en el cual al final somos crucificados en una cruz, ¿no? Dice, el que no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo, ¿no? No puede ser como yo, no puede entender el amor. El amor de Dios no se puede separar de la obediencia a Dios. Tiene una ligadura, amor y obediencia. El amor a Dios tiene sus raíces en la voluntad de obedecer a Dios, y el amor a Dios es emoción nacida de la voluntad de obedecer, no de una emoción propia, sino de la emoción nacida de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación. Bueno, vamos a ver que, como estábamos diciendo, que el amor a Dios está basado en su obediencia por la palabra de Dios y el Espíritu. Entonces, el amor a Dios tiene dos condicionamientos. Uno es a través de conocer la palabra, y el otro condicionamiento, la otra condición, es que sea con espíritu, que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Bueno, en Juan 14, 21 al 24 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, aquel es el que me ama. Dice, y el que me ama será amado de mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dícele Judas, no el Iscariote. Señor, ¿qué hay por qué te hayas de manifestar a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Dice, estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Bueno, el amor de Dios se fundamenta en la obediencia a su palabra y en la dirección del Espíritu Santo. Dos cosas. Para entender correctamente el amor a Dios, se necesitan dos cosas. Conocimiento de la palabra y obediencia. O sea, obediencia a su palabra, pero con la dirección del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Sabemos que Dios tiene 7 espíritus, pero generalmente iniciamos en la vida cristiana, con la dirección del Espíritu Santo tercera persona. Y dice que nos hace entender, ese espíritu nos hace entender la ley mosaica y nos lleva a entender la ley de Cristo y nos lleva a Cristo, a que venga el Espíritu de Cristo. Entonces, tenemos parte del amor de Dios. Nuestro vaso se empieza a llenar del amor de Dios y empieza el Espíritu nos empieza a guiar, pero siempre en base al conocimiento de la palabra y su obediencia y del Espíritu. Bueno, vamos a ver que el motivo y la expresión del amor de Dios. El motivo para obedecer a Dios es el amor. El motivo para obedecer a Dios es el amor, no el temor. Y el amor se expresa a través de la obediencia. En Romanos 8:15
dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Vuelvo a repetir, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, cuando habla del Espíritu de Dios, habla de una llenura del Espíritu. Está hablando de los tres, del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo, que santifica el alma, y del Espíritu del Padre, que santifica todo. El Espíritu Santo trabaja en nuestra parte carnal, el Espíritu de Cristo en nuestra parte almática, y el Espíritu de Dios trabaja a través del Espíritu de los huesos, pero santifica de una forma completa. Es una labor trina. Entonces dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, mas habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, porque el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Bueno, dice que no hemos recibido el espíritu de servidumbre para permanecer otra vez en temor, ¿no? El espíritu de servir al pecado, ¿no? Dice que hemos recibido un espíritu de adopción, que es el Espíritu de Cristo, que nos libra de la ley del pecado y de la muerte, de la ley mosaica, ¿no? Y nos lleva al reino. Bueno, ya no estamos bajo la ley mosaica, que exigía había una obediencia por el temor a las consecuencias de la desobediencia, sino bajo la ley de la gracia, la ley de Cristo y del Padre. Los dos traen gracia, es la gracia de Dios, es el amor que obra. Entonces, obramos a través del Espíritu de Cristo y a través del Espíritu del Padre en una obediencia progresiva. Bueno, vamos a ver que todo esto es implementado en el nuevo pacto. Bueno, hay dos formas de enseñanza, una a través de la ley mosaica, por temor, no hay espíritu de gracia, ¿no? Y hay unas consecuencias, ¿no? Si somos enseñados a través de la ley mosaica, dice que ojo por ojo y diente por diente y vida por vida. Entonces, hay consecuencias directas, nada más que media el tiempo, pero las consecuencias son directas. Dice, cuando el ser humano aprende por esta ley y se aleja de Dios, se vuelve más rebelde, está más lejos de su perdición. Y la otra forma de enseñanza es a través de la ley de la gracia, a través de la ley a través de la ley por la cual podemos obtener el espíritu de gracia, el espíritu de amor que obra. Bueno, esa gracia viene a través del Espíritu del Hijo y a través del Espíritu del Padre. Bueno, bajo esta ley las consecuencias se minimizan para el espíritu almático, para el alma. Tiene consecuencias, pero vamos a ver que el alma se puede ser salva. No solamente es ser salva, sino santificarse. Mientras el ser humano siga creyendo, no pierde el derecho a la justicia de la gracia, aunque no obre. Vamos a ver, quiere decir que nosotros cuando obtenemos el Espíritu de Cristo podemos errar, pero mientras no perdamos la fe, nuestros pecados, a través del fundamento de la flexibilidad de Dios, podemos ser perdonados y continuar adelante. Esto es muy importante. Bueno, dice, ¿cuánto amamos a Dios? Bueno, la medida de nuestro amor a Dios viene determinada por la obediencia a su palabra. ¿Cuánto amo a Dios? Así, tanto en cuanto obedezco a su palabra directamente. Bueno, ahora, en Juan 14, 22 dice, en Juan 14, 22 dícele Judas, no el Iscariote, dice, Señor, ¿qué hay? ¿Por qué te hayas de manifestar a nosotros? Ya lo hemos leído anteriormente, y no al mundo. Respondió Jesús y díjole, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos con él morada. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras, el que no me ama no guarda mis palabras, y las palabras que habéis oído no son mías, sino del Padre que me envió. Bueno,
Él es el modelo perfecto de obediencia. Eso es lo que quiere decir. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si no obedecemos completamente a Dios, ¿no le amamos? No. La obediencia tiene una característica progresiva. O sea que vamos obedeciendo progresivamente a más. Bueno, en Romanos 4:2 dice, ¿qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Dice que si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, mas no para con Dios. Porque, ¿por qué? Dice, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. O sea, la justificación viene, dice, por la fe. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Empero, al que obra, no se le cuenta el salario por merced, sino por deuda. Al que obra a través de la ley mosaica. Dice que el salario no les dado por merced, sino por deuda. O sea, que va pagando la deuda, ¿no? Para ser salvo. Sin embargo, dice que Abraham, a pesar de que él se equivoca varias veces en su caminar, porque él fue evangelizado, dice que su fe le fue contada por justicia. Bueno, vamos a ver esta parte. Dice en Génesis 15:5, dice, y sacóle fuera y dijo, mira ahora a los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu simiente, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Vamos a ver que Abraham comete errores, pero dice que la fe le es contado por justicia. Bueno, Abraham se equivoca y no obedece a Dios correctamente. En Génesis 15:9 dice, y él respondió, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la tengo de heredar? Y le dijo, apártame una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todas estas cosas y partiólas por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían las aves sobre los cuerpos muertos y ojeábalas Abraham. Dice, más a la caída del sol sobrecogió un sueño Abraham y aquí que el pavor de una grande oscuridad cayó sobre él. Bueno, esto aquí está hablando de que Dios le dice a Abraham que haga una ofrenda, que aparte una becerra, dice una cabra, un carnero, dice una tórtola y un palomino. Y él hace la ofrenda, consistía en partir los animales por la mitad. Bueno, esto es una figura de la santificación. Dice que el Espíritu de Dios dice que penetra el alma y la parte, la divide sus intereses del alma, ¿no? En 2 partes, intereses terrenales e intereses de Dios, ¿no? Intereses para ser limpios, para ser santificados. Entonces dice que él lo terreno sí lo entiende, está en la figura de los animales, él entiende lo terreno, pero todavía no entiende lo espiritual. Por eso los animales terrestres los parte, pero dice que no hizo así con la tórtola y el palomino. Y dice que, dice más, a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham. Hay una figura de aquellos que son sobrecogidos por el sueño porque les falta obediencia. Dice, los que duermen en Cristo sabemos que sí creyeron en él, son del Señor, pero no tuvieron obediencia, no obedecieron a Dios. Entonces les sobrecoge el sueño, tienen que esperar, ¿no? No van a ver al Señor, no van a ver su gloria, su gobierno, su reinado aquí en la tierra y después en el cielo. Y dice que Abraham se equivocó y como se equivoca, su error finalmente espiritual, porque no obedeció correctamente, le sobrecoge el sueño y dice que también cayó sobre él grande oscuridad. Todo esto es una figura, ¿no? Dice que el que me sigue no andará en tinieblas, mas tendrá la lumbre, la luz.
el conocimiento para ir al reino, ¿no? Pero si no estamos en la luz, pues estamos en tinieblas, nos falta, estamos en la oscuridad. Bueno, en Génesis 16:1 al 4 dice, vamos a ver, aquí cuenta otro relato de cómo Abraham obedece a su mujer y tiene un hijo con su sierva. Dice, y Sarai, mujer de Abraham, mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ruégote que entres a mi sierva, quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abraham al dicho de Sarai, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y diola a Abraham, su marido, por mujer. Bueno, sabemos que Abraham finalmente tiene un hijo con Agar, y dice que este hijo representa el pacto de la carne, de los siervos de pecado, Ismael, ¿no? Y finalmente tuvo con Sarai, según la promesa que le dio el Señor, y lo visitó ahí en su tienda con 2 ángeles, finalmente tiene, de él nace su hijo Isaac, que nació según la promesa. Bueno, entonces esto es un error. Todos estos errores le llevan a una peregrinación de unos 40 años, ¿no? Abraham tiene que peregrinar por esta tierra 40 años porque él comete errores, como todos cometemos errores espirituales. Por eso es importante conocer, tener conocimiento pleno de la palabra para poder obedecer de forma más precisa, ¿no? Conforme a la voluntad de Dios. Bueno, el resumen de todo esto es que Abraham es un modelo, y Abraham tropezó, cometió errores, dice, pero nunca se rindió. Dice, Abraham es descrito en la Biblia como un modelo del hombre que pone su voluntad en la voluntad de Dios, pero comete errores, como todos, ¿no? Pero dice que él no dejó de creer en el Señor, en Dios, no perdió su fe, y todo su caminar le fue contado por justicia, y va a ser padre de naciones. En Romanos 4:24, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza, dice, para venir a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había sido dicho, así será tu simiente. No se enflaqueció en la fe, ni consideró su cuerpo ya muerto, dice, siendo casi de 100 años, ni la matriz muerta de Sara. Tampoco en la promesa de Dios dudó con desconfianza. Antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Bueno, Abraham, dice el Señor, dice que esfuérzate y sé valiente, trabaja, ¿no? Trabaja en mi plan, en el plan de la redención de las almas, que dice que después que lleguemos a un nivel de fe, Él nos esfuerza. El Señor que está en nosotros ya nos esfuerza, ¿no? Dice que antes fue esforzado en fe, dando gloria a Dios. Dice, plenamente convencido de que todo lo que había prometido era también poderoso para hacerlo, por lo cual también le fue atribuido a justicia. Y no solamente por él fue escrito que le haya sido imputado, sino también por nosotros, a quienes será imputado, dice, a quienes será imputado. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitado para nuestra justificación. Dice la palabra que no solamente le fue contado por justicia a Abraham, a pesar de los errores que cometió, sino que también nos será imputado a nosotros a justicia, aunque cometamos errores. Pero no nos podemos así soltar de la mano del Señor, de su fe. La fe no se puede perder, pase lo que pase. Bueno,
El amor, una de las características del amor es que el amor de Dios es flexible mientras permanezcamos en la fe. Dice, mientras nuestros corazones estén dispuestos a obedecer a Dios, los errores pueden ser solventados, perdonados. Aunque tropecemos, incluso cuando perdemos el camino por un tiempo, incluso aunque a veces los errores sean grandes, si no perdemos la fe, el Señor también nos puede reconducir al camino de la fe, nos puede perdonar. De hecho, a David, sabemos el pasaje de David, dice que David, debiendo de estar en la guerra como rey, dice, llegado el tiempo en que los reyes iban a la guerra, él no fue. Sabemos que se metió con Betsabé, mujer, esposa de Urías Eteo, que finalmente tuvo un hijo con ella, que después lo mató a Urías, y el Señor mandó al profeta Natán a decirle que había pecado, y él lo reconoció y lo perdonó. Tuvo consecuencias, pero su alma no se perdió, ¿no? Es la expresión práctica de todo lo que estoy predicando, ¿no? Dice que entonces, eh, a pesar de todo, mientras nuestros corazones estén dispuestos a obedecer a Dios, aunque nos equivoquemos, tropecemos, incluso aunque nos salgamos del camino por un tiempo, dice, aún con todo, nuestra fe nos es contada por justicia. No debemos de dar entrada al diablo y que nos condene. Creer más al diablo porque me he equivocado, porque he hecho esto, porque he hecho lo otro. No, Dios, el amor de Dios, y Dios es flexible. Él lo entiende, que estamos en carne de pecado. Él lo que quiere es que tengamos nuestro corazón dispuesto a seguir obedeciéndole. Bueno, el Señor ruega por Pedro que su fe no falte. Dice en Mateo 26:30, dice, y habiendo cantado el himno, salieron al monte de las olivas. Entonces Jesús les dice, todos vosotros seréis escandalizados en mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas de la manada serán dispersas. Mas después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo, aunque todos sean escandalizados en ti, yo nunca seré escandalizado. Jesús le dice, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Dícele Pedro, aunque me sea menester morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, que Pedro le negó 3 veces. Cuando se vio solo, lejos del Señor, le negó. Y todos los discípulos estuvieron ausentes en su muerte, ¿no? Cuando había sido crucificado. Bueno, una cosa es lo que nosotros pensamos, las emociones que tenemos. Yo no, pues yo amo a Dios, o amo a mi prójimo, no sé, es lo que uno piensa, ¿no? Y lo que uno hace, pero en realidad el amor que tenemos a Dios es en base a la obediencia. Y la obediencia viene por una de las partes de la obediencia viene a través del espíritu, de tener los espíritus de Dios. Entonces a veces el hombre piensa que ama a Dios, pero no tiene espíritu de Dios, y es imposible. En realidad, tanto la obediencia como la fe, todo lo que tenemos viene de Dios. Bueno, en Lucas 22:32 dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandaros. Zarandaros, dice aquí, no sé, para zarandaros, como a trigo. Mas yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, pronto estoy a ir contigo aún a cárcel y a muerte. Y él dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Bueno, aquí lo volvemos a ver. Pedro no tenía nada espiritual,
El Señor tuvo que morir por él y por toda la humanidad. Tuvo que resucitar y después de resucitado dice que le sopló a los discípulos y les dio de su espíritu para que entendieran. Pero hasta entonces solamente era una emoción almática. Lo que tenía en su fuerza era una emoción, lo que ellos pensaban, lo que ellos creían, que podían resistir por el Señor, pero no pudieron, ¿no? Entonces es conocimiento. Para tener esa fortaleza de amar a Dios se necesita el conocimiento de su palabra y el Espíritu de Dios, ¿no? Bueno, en resumen, nuestra fe no está en nosotros mismos, está en su fidelidad, en la fidelidad de que Cristo, de que Dios es fiel siempre a su palabra y Él espera que seamos obedientes. Y en esa espera y en esa obediencia nos vamos fortaleciendo. Pero la fortaleza está en Dios, no en nosotros. En nosotros está el querer y obedecer e ir fortaleciéndonos a través de sus espíritus. Bueno, la obediencia, vamos a ver un ejemplo de obediencia progresiva y lo vamos a ver a través de los enunciados de las cartas de Pablo. No vemos que Pablo también era rebelde, perseguía a la iglesia de Dios y fue reconvenido por el Señor a través de un milagro, le cegó los ojos y después le dio vista y Pablo tuvo que ir al desierto 3 años, tuvo un peregrinaje antes de empezar a entender de más de 15 años y finalmente le sirve al Señor muchos años, más de 30 años. Y vamos a ver cómo es su expresión de Pablo a través de las cartas que escribe. Dice en Romanos 1:1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Aquí él dice siervo, el que sirve, alguien que sirve a Jesucristo, llamado a ser apóstol. En Primera de Corintios dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes el hermano. Y dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos. Fíjense que primero le escribe a los romanos y dice siervo de Jesucristo, después dice llamado a ser apóstol y ya dice llamados santos en Corinto. Ya llevaba él 15 años, más de 15 años en la obra del Señor y ya empieza a tener fruto de santos. En 2 de Corintios dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Ya no es llamado a ser apóstol, dice, sino apóstol de Jesucristo. Dice que el Espíritu de Dios manifiesta a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, hijos adoptivos y después hijos legítimos. A través de la obediencia va creciendo la justicia, ¿no? En nosotros. Después en Gálatas dice Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Dice, y todos los hermanos que están conmigo, dice a las iglesias de Galacia. Entonces aquí estamos viendo que Pablo, primero dice Pablo, llamado a ser apóstol, siervo, llamado a ser apóstol, apóstol, pero ahora ya dice no de los hombres ni por hombre, porque también hay muchos hombres que se hacen ellos apóstoles, se nombran apóstoles a sí mismos o son nombrados por otros, pero no son nombrados por Dios. Y dice, además, dice, y todos los hermanos. Él ya había ido fructificando, ¿no? Va a los Gálatas, pero ya su fruto, ya el Señor, trabajando a través de él, ya había fructificado. Dice, gracia sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, Él los desea gracia sea a vosotros, el amor de Cristo y el amor del Padre que obran. Dice, y paz de Dios el Padre. Bueno, la paz, lo vamos a explicar después, es un estado espiritual del alma que el alma siente cuando el alma, en este caso dice Padre Dios el Padre, el alma es obediente en todo. Entonces es una paz que se halla, que el alma siente porque ese alma
está en plena obediencia a Dios. Bueno, en Efesios 1 dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Fíjese cómo van, ya no solamente dice a los hermanos, no, sino que dice a los santos y fieles, ¿no? Santos, la fidelidad es una característica para llegar a ser perfecto, ¿no? La fidelidad en todo, así como Dios es fiel en toda su promesa que pactó con el hombre, con la humanidad. Dice, bendito el Dios y Padre del Señor nuestro Jesucristo, el cual nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Aquí, hablando en la carta a los Efesios, dice, bendito el Dios y Padre, dice, el cual nos bendijo con toda bendición. Ya Pablo ya no deja atrás esa parte, o sea, no es que la deje atrás, sino que comienza como siervo, dice llamado a ser apóstol, y comienza a hablar en sus cartas del fruto, que él como un siervo perfecto comienza a dar abundante fruto. Y dice, y habla de toda bendición, de algo completo, una bendición completa. Bueno, en Filipenses dice Pablo y Timoteo, dice, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ahí vemos que su fruto sigue creciendo más y más, fruto de su entrega, de su trabajo y fidelidad a Dios. Dice, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Dice, estando confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él ya sabía que muchos de los santos que estaban allí eran santos perfectos, ya tenían el Espíritu de Dios y iban a ser perfeccionados en el día de Cristo, en el milenio. Escribiendo a los tesalonicenses, dice Pablo y Silvano y Timoteo, fíjense cómo ya las cartas no solamente dice Pablo llamar a ser apóstol, sino que ya va incluyendo a los hermanos más de mayor relevancia, ¿no? Que eran ayudadores suyos. Dice Pablo y Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, que es en Dios Padre. La iglesia que es en Dios Padre está hablando de la iglesia que es totalmente obediente. Dice, y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y posteriormente, escribiéndole a Timoteo, dice Pablo, apóstol de Jesucristo por la ordenación de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. Entonces vemos que la trayectoria de Pablo es una trayectoria de obediencia progresiva. Cada vez Pablo entiende más el objetivo, entiende más a Dios y Dios puede obrar de forma más completa en él. Y escribiendo a Timoteo dice, en esta carta que le escribe a Timoteo, dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, ¿no? Verdadero. Sabemos que el Hijo primero, cuando el Espíritu de Cristo obra, está en nosotros, nacemos en el Espíritu, somos hijos adoptivos, pero aquí le dice a Timoteo, verdadero hijo. Verdadero hijo quiere decir que Timoteo estaba perfecto, había alcanzado un grado de perfección, claro, siempre revestido de carne, ¿no? Que es de incredulidad. Hay un grado de obediencia que podemos alcanzar en esta vida, ¿no? Pero dice que verdadero hijo en la fe. Dice gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, él le dice a Timoteo verdadero hijo en la fe y dice gracia de Dios, que significa amor que obra, es el amor completo. Dice misericordia, que es compasión a través del conocimiento de Dios. Ellos conocían la palabra en una forma muy extensa, muy profunda. Y paz de Dios, dice estado, que alcanza el alma por la obediencia a Dios. Es una paz completa, que ya se siente. Dice que el Espíritu de Dios da testimonio al espíritu del hombre, ¿no? De lo que va alcanzando. Entonces, siguiendo en esta obediencia progresiva,
de Pablo como ejemplo. Dice en la segunda carta que le escribe a Timoteo, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. Dice a Timoteo: amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Lo vuelve a confirmar, los dos espíritus, ¿no? Ellos ya tenían el Espíritu de Dios trino, ¿no? Y lo confirma. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, ¿no? Es servir con limpia conciencia, es una obediencia a Dios en la que Dios no nos va a culpar de nada. Estamos exentos. Dice que va a perdonar nuestros pecados, rebeliones e iniquidades, ¿no? Con limpia conciencia, ¿no? Quiera Dios que nosotros alcancemos esa obediencia con limpia conciencia. Dice: de que sin cesar tengo memoria de ti en mis oraciones noche y día, ¿no? Ya él medita, dice en los Salmos, David dice: el varón, bienaventurado el varón que medita, ¿no? En su palabra, dice de día y de noche, ¿no? Y Pablo dice que ora de día y de noche. La oración también es una meditación. Y en la epístola que le escribe a Tito, dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Aquí ya no solamente es apóstol, sino que es siervo de Dios, ¿no? Y apóstol de Jesucristo, son grados de obediencia. Dice: según la fe de los escogidos de Dios. Aquí estamos hablando de la fe. Dice: no me escogisteis vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros, le dice el Señor a los apóstoles, y les llama manada pequeña. Dice que son pocos, dentro de toda la humanidad los escogidos de Dios son pocos. Dice: la fe de los escogidos y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. El conocimiento de la verdad que mueve a obras de amor. Eso es lo que significa esto. Ellos conocían el plan de Dios y eran movidos a través del Espíritu de Dios a santificarse ellos mismos y a santificar a otros a través de los espíritus que se movían en ellos, los espíritus de Dios. Dice: para la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, prometió antes de los tiempos de los siglos y manifestó a su tiempo su palabra por la predicación. Dice que me es a mí encomendada por mandamiento de nuestro Salvador Dios. Bueno, la predicación es una parte de la obediencia que es expresada a través del amor. O sea, el amor se expresa a través de la obediencia y la predicación es una de las partes muy importantes. Y escribiéndole a Tito, dice: a Tito, verdadero, otra vez vuelve a decir, verdadero hijo en la común fe, ¿no? Dice que somos uno en el espíritu, ¿no? Hay una fe que nos une en unidad, que es la fe de Dios, que es la máxima fe. Es cuando el hombre conoce el plan de Dios y actúa en obediencia conforme a ese plan, conforme a la voluntad de Dios. Y vuelve a decir: gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo Salvador nuestro. Está hablando de que a través del tiempo, de los años de obediencia de Pablo, Dios fructifica a través de él. Él es hecho un conductor de la gracia divina, del amor de Dios, un conductor de esa virtud divina, de tal manera que es un conductor limpio, dice, con limpia conciencia. No había resistencia en Pablo. Entonces Dios fructifica. Pablo es un árbol grande de frutos, que da muchos frutos para Dios, ¿no? Quiera Dios que nosotros también alcancemos ese grado de obediencia de Pablo, ¿no? De abnegación. Y escribiéndole a Filemón, le dice: Pablo, ya no es Pablo siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, no, ya no es Pablo siervo de Dios, ¿no? No solamente siervo de Dios y apóstol de Cristo, sino que dice: Pablo, prisionero de Jesucristo. Dice: y al hermano Timoteo, a Filemón amado y coadjutor
coadjutor, ayudador nuestro, y a la amada Apicia y Archipo, compañero de nuestra milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, ya no es Pablo, ya ni siquiera está totalmente entregado a la voluntad de Dios, dice que es prisionero de su voluntad. Ya no es él, dice, es Cristo en la plenitud actuando a través de él. Y Santiago, solamente por rememorar una cuestión del dominio propio que se consigue a través del amor de Dios, pero expresado en su obediencia, dice, porque todos ofendemos en muchas cosas. Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, que también puede con freno gobernar todo el cuerpo. Quiere decir que una de las expresiones del amor pleno en nosotros es que dominamos nuestra lengua. Dice que la lengua es un fuego, es un arma, ¿no? Dice que también es una espada, que con una espada que dice que sale, que los espíritus de Dios salen, el espíritu de Dios sale a través se convierte nuestra lengua en una espada y dice que puede entrar en los creyentes, ¿no? Y dividir el alma, ¿no? Y ganar el alma para Dios. Entonces dice que si logramos dominar nuestra lengua, dice que somos varones perfectos. Bueno, hasta aquí la predicación. Es muy extenso hablar del amor de Dios, tiene varios estudios más. Lo he acortado porque lo importante es entender que el amor de Dios está ligado a su obediencia, conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Quiere decir que el amor de Dios tiene una expresión a través de conocer su palabra y obedecer a su palabra, ¿no? Es parte de la esencia, una parte muy importante del amor de Dios. Que Dios les bendiga, hermano.